El hombre que contó Macondo al mundo. Gabriel García Márquez, conocido cariñosamente como Gabo, no fue solo un escritor, fue periodista, cronista, cuentista, novelista y, sobre todo, un creador de universos. Su vida fue tan fascinante como las historias que plasmó en sus libros, y hoy recorreremos su camino desde la pequeña Aracataca, en Colombia, hasta convertirse en uno de los gigantes de la literatura mundial. Infancia en Aracataca. Gabriel José de la Concordia García Márquez nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, un caluroso y polvoriento pueblo de la costa caribe colombiana. Fue criado principalmente por sus abuelos maternos, el coronel Nicolás Márquez, veterano de las guerras civiles colombianas, que le contaba historias de valentía, derrotas y honor, y Tranquilina Higuarín, su abuela, quien llenaba la casa de relatos de fantasmas, apariciones y supersticiones. De esa mezcla entre lo bélico y lo mágico nació la esencia de lo que luego sería su estilo inconfundible, el realismo mágico. Como dato curioso, Aracataca se convirtió en la inspiración para Macondo, el mítico pueblo en el que transcurre gran parte de su obra. Juventud, estudios e inicios como periodista. En 1940, García Márquez recibió una beca para estudiar en un internado de Zipaquirá, cerca de Bogotá. Allí se reveló como un gran lector, devoraba Kafka, Faulkner, Virginia Woolf y los clásicos españoles. Intentó estudiar Derecho en la Universidad Nacional, pero pronto abandonó las leyes para dedicarse a escribir y al periodismo, que siempre consideró su verdadera vocación. Como dato curioso, cuando leyó La Metamorfosis de Kafka quedó impactado. Decía que descubrir que un hombre podía convertirse en un insecto en la primera línea de una novela le mostró que todo era posible en la literatura. En 1947 publicó su primer cuento, La tercera resignación, en el diario El Espectador. Poco después comenzó a trabajar como periodista en Cartagena, Barranquilla y Bogotá. En las redacciones aprendió el arte de la crónica, que marcaría para siempre su estilo narrativo. El periodista errante. Durante los años 50, García Márquez fue un periodista viajero. Trabajó en Colombia, Venezuela y finalmente en Europa como corresponsal. En 1955, su reportaje Relato de un náufrago se publicó por entregas en El Espectador. Era la historia real de un marinero que sobrevivió a un naufragio. Este texto, mezcla de periodismo e intensidad narrativa, lo convirtió en un referente de la crónica literaria. Como dato curioso, este reportaje le trajo problemas políticos, ya que el texto denunciaba la corrupción en la Marina colombiana. Debido a ello, el gobierno de Rojas Pinilla cerró el diario. Las primeras novelas. Su primera novela fue La hojarasca, en 1955, inspirada en la muerte de un médico odiado por el pueblo. Aunque pasó desapercibida, en ella ya aparecía Macondo como escenario. Las siguientes obras, como El coronel no tiene quien le escriba, en 1961, la historia de un viejo coronel que espera en vano una pensión militar, escrita en París, es una de sus novelas más admiradas por su sobriedad. La mala hora, en 1962, que retrata la violencia política en un pueblo colombiano. Los funerales de la mamá grande, en 1962, un conjunto de cuentos donde Macondo se expande como universo literario. Como dato curioso, el coronel de la novela estaba inspirado en su propio abuelo. El boom del realismo mágico. El 30 de mayo de 1967 se publicó 100 años de soledad en Buenos Aires y el mundo literario jamás volvió a ser el mismo. La novela narra la historia de la familia Buendía en el pueblo de Macondo, donde lo real y lo fantástico conviven de manera natural. La obra fue un éxito inmediato, vendió más de 8.000 ejemplares en su primera semana
y con los años superó los 50 millones de copias en más de 40 idiomas. Como dato curioso, García Márquez escribió la novela en solo 18 meses, encerrado en su casa en Ciudad de México, mientras su esposa Mercedes sostenía el hogar. Cuando terminaron estaban endeudados, pero tenían un clásico en las manos. Reconocimiento internacional. Tras 100 años de soledad, Gabriel García Márquez se convirtió en figura central del boom latinoamericano junto con Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar y Carlos Fuentes. Obras posteriores consolidaron su prestigio. El otoño del patriarca, en 1975, un retrato poético y brutal de un dictador eterno. Crónica de una muerte anunciada, en 1981, basada en un hecho real en su pueblo natal. La novela narra un asesinato anunciado que nadie podía evitar. El amor en los tiempos de cólera, 1985. Inspirada en el amor de sus propios padres, cuenta la historia de Florentino Ariza y Fermina Daza, un amor que espera medio siglo para consumarse. El general en su laberinto, 1989, una recreación histórica de los últimos días de Simón Bolívar. El Nobel y la consagración. En 1982, García Márquez recibió el Premio Nobel de Literatura. En su discurso titulado La soledad de América Latina, habló de la violencia, la injusticia y la magia que caracterizan la historia del continente. Como dato curioso, asistió a la ceremonia en Estocolmo con un tradicional caribeño blanco, rompiendo el protocolo de etiqueta. Fue un símbolo de orgullo latinoamericano. Vida personal y amistades. Gabriel García Márquez se casó en 1958 con Mercedes Barcha, su compañera de toda la vida. Tuvieron 2 hijos, Rodrigo y Gonzalo. Fue amigo cercano de líderes políticos como Fidel Castro, lo que le valió críticas, pero siempre defendió que su relación era personal y no ideológica. Amaba la música caribeña, el vallenato y los boleros, que influyeron en su prosa melódica. Como dato curioso, era supersticioso, jamás usaba amarillo y evitaba ciertas fechas para publicar. Últimos años y legado. En los años 90 y 2000 continuó escribiendo, aunque con menor ritmo. Publicó Del amor y otros demonios en 1994, Memorias de mis putas tristes en 2004, su última novela publicada en vida. Murió el 17 de abril del 2014 en Ciudad de México a los 87 años. Su obra permanece como una de las más influyentes de la literatura universal. El realismo mágico, esa fusión de lo cotidiano y lo fantástico, encontró en él su máximo exponente. Como conclusión, el hechicero de las palabras. Gabriel García Márquez fue más que un escritor, fue un contador de mundos. Su legado no solo está en sus libros, sino en la manera en que enseñó a generaciones a mirar la realidad con los ojos de asombro. Su vida nos recuerda que, como él mismo dijo una vez, la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Y en esa memoria Macondo seguirá vivo para siempre. El nacimiento de un mito. 100 años de soledad. Gabriel García Márquez estaba en su coche, viajando con su esposa Mercedes hacia Acapulco, cuando de repente una frase le vino a la mente como una revelación. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre le llevó a conocer el hielo. Ese instante fue el inicio de lo que se convertiría en una de las novelas más influyentes de la literatura universal. 100 años de soledad. Gabo regresó a casa, canceló el viaje y se encerró en su estudio en Ciudad de México. Durante 18 meses escribió sin descanso. Mercedes se encargaba de las cuentas, incluso empeñando objetos de la casa para poder sostener el hogar.
Al final enviaron el manuscrito completo a la editorial sudamericana en Buenos Aires en 1967. Lo que siguió fue historia. La novela vendió su primera edición de 8.000 ejemplares en apenas una semana. Con el tiempo se convirtió en un fenómeno global, traducido a más de 40 idiomas y con más de 50 millones de copias vendidas. La historia de Macondo. 100 años de soledad cuenta la historia de 7 generaciones de la familia Buendía en el pueblo ficticio de Macondo, inspirado en la Aracataca natal de García Márquez. La novela comienza con José Arcadio Buendía y Úrsula Higuarín, fundadores del pueblo. Ellos construyen Macondo desde la nada, con la esperanza de crear un lugar de prosperidad, pero sus descendientes se ven atrapados en un destino cíclico de pasiones, guerras, amores imposibles y soledad. Como dato curioso, Úrsula está inspirada en la abuela de García Márquez, una mujer fuerte que sostenía la familia con mano firme. El realismo mágico en acción. En Macondo lo extraordinario ocurre como parte de lo cotidiano. Niños con cola de cerdo, fruto del incesto. Una peste del insomnio que borra la memoria de los habitantes. Lluvias que duran más de 4 años. Ascensiones al cielo en cuerpo y alma como la de Remedios la Bella. Apariciones de fantasma que conviven con los vivos como si nada. Todo narrado con la misma naturalidad que si se tratara de la vida diaria. Esa mezcla de lo real y lo fantástico fue lo que consolidó el realismo mágico como un estilo literario. Como dato curioso, García Márquez dijo que esas historias no eran invenciones, sino relatos que se escuchaban en su casa desde niño, contados por su abuela con una serenidad absoluta. Personajes memorables. José Arcadio Buendía, visionario y obsesivo, fundador de Macondo, que muere atado en un árbol. Úrsula Higuarín, el pilar moral y práctico de la familia, que vive más de 100 años. Aureliano Buendía, guerrillero que participa en 32 guerras civiles, todas perdidas. Amaranta, que vive entre la virginidad y la culpa. Remedios la Bella, joven de tal pureza que asciende al cielo envuelto en sábanas. Fernando del Carpio, aristócrata orgullosa que impone normas ajenas al espíritu de Macondo. Como dato curioso, muchos personajes repiten nombres: José Arcadio, Aureliano y Amaranta. Esto no es casual, simboliza la repetición cíclica de la historia, el destino que condena a los Buendía a repetir los mismos errores. Temas centrales. La soledad. Cada personaje vive atrapado en su propia incomunicación, incapaz de conectarse plenamente con los demás. El poder y la política. Las guerras de Aureliano Buendía reflejan la historia de violencia de Colombia. La familia y el incesto. El temor a la descendencia con cola de cerdo es metáfora de la repetición de errores. El tiempo circular. El destino de Macondo parece condenado a repetirse hasta su inevitable destrucción. El final apocalíptico. El último de los Buendía, Aureliano Babilonia, descubre que la historia de su familia está escrita en unos pergaminos antiguos por el gitano Melquíades. Mientras los descifra, comprende que Macondo está condenada a desaparecer, arrasado por el viento y desterrado de la memoria de los hombres. Así, Macondo deja de existir, pero queda inmortalizado en la literatura. Recepción mundial y legado. La crítica vio en 100 años de soledad una síntesis de la historia de la América Latina: violencia, dictaduras, esperanzas, sueños y tragedias. Mario Vargas Llosa la llamó una catedral literaria y William Kennedy dijo que era el primer libro que debe leerse después de la Biblia. Como dato curioso, Gabriel García Márquez decía que la clave del éxito de la novela estaba en que no inventó nada. Todo lo que conté me lo contaron a mí. Yo solo lo puse por escrito. El impacto cultural. 100 años de soledad transformó el panorama editorial latinoamericano. Abrió las puertas
para que otros autores del boom fueran leídos en todo el mundo. Inspiró óperas, canciones, películas y series de televisión. Netflix anunció en 2019 que adaptaría la novela en formato de serie, con la aparición de los hijos de Gabo. Una obra eterna. Más que una novela, Cien años de soledad es un mito moderno, es la saga de una familia, pero también la metáfora de un continente. Su lectura sigue conmoviendo a generaciones enteras que descubren en Macondo un espejo de sus propias historias, sus dolores y sus sueños.